Saludo cordial para todos nuestros televidentes, para todos nuestros radioescuchas a través de Granada Estéreo y a través de Baos TV. Bienvenidos al programa ¿Y usted qué opina? Este espacio de análisis, de opinión para conocer diferentes aspectos del municipio de Granada. Y hoy precisamente la invitación es para que en este programa conozcamos de la Asociación Usuarios Campesinos, que quizás de pronto muchos hemos escuchado este nombre, pero que de pronto no conocemos mucho al respecto. Entonces hoy queremos conversar con ustedes, amigos oyentes, amigos televidentes, acerca de usuarios campesinos, de este movimiento que es movimiento nacional y que hoy vamos a conocer brevemente. Y para eso tenemos varios invitados con quienes vamos a desarrollar el programa. En primer momento saludamos a don Abelardo Aristizábal. Don Abelardo, bienvenido. Duvian, gracias por este espacio que nos abren a esta organización, como usted decía, y que es de tanta importancia. Veremos más adelante, digamos, el motivo pues puntual por el cual estamos acá presentes. Claro que sí. También entonces saludamos a Héctor Ramírez, líder comunitario de la vereda El Vergel, que también hace parte de Usuarios Campesinos. Héctor, bienvenido. Gracias, Duvian. Cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal, por la emisora, a todos los que tienen la oportunidad de seguirnos. De verdad, un cordial saludo. Y sí, como bien lo dice Duvian, hoy es un espacio que vamos a contar lo que es Usuarios Campesinos, una organización que ha sido muy importante en todo el municipio, y queremos que ustedes, queridos amables televidentes y oyentes, se enteren lo que es la Asociación de Usuarios Campesinos. Así es, Héctor. Y también saludamos a Bebita, también de la vereda El Vergel, concejal y líder comunitaria de nuestro municipio de Granada, con quien también vamos a conversar acerca de la Asociación de Usuarios Campesinos. Bebita, bienvenida. Muchísimas gracias, Duvian. Muy buenas tardes para toda la comunidad. Y aquí les contaremos un poquito de lo que es la asociación, que es una de las que es poco conocida, pero que hace muchos años que funciona. Así es, como bien lo decía Bebita, pues lleva muchos años funcionando este proceso de usuarios campesinos, y como le decíamos al inicio, pues es un movimiento nacional y fue creado como respuesta al gobierno. Campesinos realizaron el 21 de febrero de 1971 una acción directa por la tierra con la recuperación de 316 grandes predios en esa fecha, que movilizó a 16.000 familias campesinas, convirtiéndose en la fecha histórica de la lucha por la tierra más relevante para el movimiento campesino. Estamos entonces, don Abelardo, celebrando, conmemorando 48 años de lucha por la tierra, el reconocimiento y la inclusión. ¿Qué le podemos contar a Granada acerca de la historia de usuarios campesinos? Efectivamente, la NUC nacional ya lo dice, de momento fue creada y recibió la personalidad jurídica en 1970, en julio, en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Yo digo de pronto nombres porque para que los mayores que escuchen y también los jóvenes se ubiquen de pronto históricamente. Muy bien, y ya Duvian decía, poco después hubo una lucha importante en torno a esto. Pero con la venida de Duvian, yo quiero que de todas maneras hagamos un poco ahí los oyentes, los teleaudientes y de la emisora, un poco de historia, unos antecedentes, y es que de pronto el campesino ha sido inquieto permanentemente, y aquí un documento que nos llegó, una circular número 2 del presidente nacional, nos orienta y nos pide que se haga alguna movilización, y vimos que lo mejor era aprovechar estos medios acá entre nosotros. Dice ahí un documento anexo que obviamente la violencia, realmente pues el campesino es el afectado principal, porque está allá en las veredas, está solo, llegan los actores armados, el que está en la ciudad pero está defendido por los otros,
inerme y llegan ya los abusos y demás. Claro, y en esa época de 60, y que para interrumpirlo, estamos viendo esa violencia partidista fuerte, exacto, que también el campesino desafortunadamente fue víctima de esta violencia. Exacto, Dubián. No, y la violencia sabemos que empezó, digamos, más o menos en 9 de abril del 48. Ya desde ahí, yo aquí tengo que hacer una alusión a la Iglesia Católica, que ha sido pues preocupada por la situación de las personas, ¿no? Y por ejemplo, lo social, aún con los mismos sindicatos, esto no recuerdo que lo recalcaba inclusive Arnoldo Arciel Echeverri, que pronto no fue un tipo, pues, más bien agnóstico, pero un tipo que era muy respetuoso de la Iglesia. Y hay padres jesuitas y demás que promovieron mucho la cuestión social. Por ejemplo, en Granada, desde el 1948, hay referencia a movimientos de campesinos llamados Sindicato Agrícola. Entonces viene esa violencia, como dice Dubián, del 48 para acá, que fue 48, 50, la violencia política tan tremenda, de violencia partidista, que de pronto vino ya a frenar un poco con el Frente Nacional en el 57-58, y que ya vino el Frente Nacional. Sabemos también pues, que ya también venía otro movimiento fuerte, digamos el movimiento social, el comunismo, hablemos de nombres propios, que de pronto pues desde el 48 ya había presencia. Y cuando, por ejemplo, ya Cuba, de pronto, pues ya Fidel Castro le invadió, pues, y en eso creo que se entiende en el mejor sentido, pues, históricamente, muy respetuoso de las ideas y demás. Entonces, ya viendo el gobierno estadounidense, pues, la presencia de Cuba con el apoyo de Rusia necesariamente, que eso pues, sabemos que fue ya, y de Cuba ya de pronto ya Fidel Castro comenzó esa propuesta tan importante de revolución, que pues ya derrocó a Fulgencio Batista, que era el dictador cubano. Y entonces ya arrancó Cuba como ese centro, ya digamos era como un satélite de Rusia, y ya Estados Unidos se preocupó mucho, dijo, ¿qué le está pasando? Entonces ya los campesinos de pronto también eran obviamente presa de todo, o sea, eran objeto de estas conquistas, de estas motivaciones y esas reclamaciones, entonces quería como canalizar. En Punta del Este, Uruguay, Dubián y compañeros, hubo una conferencia de cancilleres muy importante, esa es histórica. Uruguay sabemos que es un país que está allá al sur del continente, Punta del Este, fue un encuentro histórico, donde ya Estados Unidos sí intervino de cierta forma y en el mejor sentido, pues más políticamente de diálogo, y concientizó a las naciones que tenían que moverse a responderle a los campesinos, a los reclamos y demás, ¿no es cierto? Reclamaban tierra, reclamaban empleo mejor, y de pronto ya avanzó, y aquí habla, por ejemplo, como en 1968 hubo una movilización grande, histórica. Habla de que el 2 de julio del 68 salieron de 155 sitios diferentes del país con destino a las capitales y otras ciudades principales. Salieron una movilización masiva de campesinos en el 68. Entonces ya estaba de presidente Carlos Lleras, un hombre muy inteligente y muy tenaz y muy templado por demás. Y entonces ya vio la cosa seria. Entonces ya impulsó con el Congreso y los políticos, ya pronto pues con el Punto del Este, ya viendo la parte ideológica un poquitico ahí que estaba, como una respuesta de pronto a esa influencia marxista, comunista. Entonces creó la reforma, impulsó la reforma agraria, que era tierra para el campesino, ¿no? Y él mismo entonces, antes de entregar el gobierno, Carlos Lleras entregó el poder a Misael Pastrana el 7 de agosto de 1970, pero en julio de 1970, pues mes antes, que ya salió el decreto que creaba, el 7 de julio, la ANUC, ¿no? Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Perfecto, se creó ya, respondieron y que la gente contenta, bueno, ahora sí va a haber tierra, y el INCORA, que creo que los mayores, y oímos hablar mucho del INCORA, y después ya vino más adelante otra forma, el DRIT, cantidad de cosas que responde al campesino. Pero dentro de Misael Pastrana, hablemos de nombres propios, con respeto a los matices y demás, pero entonces para que la gente se ubique, perdónenme, Dubián, si de pronto en esto somos imprudentes. Entonces el ya vio la cosa que era muy avanzada y frenó la cosa, ¿no es cierto? Entonces ya como que hubo otras normas y otras cosas, entonces los caminos se afectados, y hubo esa movilización masiva que decía Dubián, histórica, el 21 de febrero del 71, entonces hablamos. Pastrana se posicionó el 7 de agosto de 1970, en el 71 el campesino vino que ya de pronto estaba, entonces vino ya esa protesta masiva, esa toma de fincas, que yo recuerdo que el año pasado me contaba uno de los que vivió eso, un señor Vargas de por allá de Risaralda, que yo participé y nos tomamos tales fincas, pues obviamente que ya los terratenientes y ciertos sectores ya de pronto más conservadores sentían afectada la propiedad.
vimos, ese es el fenómeno que se ve ahora, que se ve siempre, y entonces ya vino esa, Bebia me preguntaba mucho, bueno, yo no entiendo esa línea Armenia, esa línea Sincelejo, ¿cómo es? Entonces, a raíz de eso parece ser, y nos contaban estos historiadores, que de pronto el gobierno pues ya trató de mover sus fichas, el gobierno Pastrana, y entonces ya de pronto se alineó con él, y entonces hubo los de la línea Armenia, ¿sí me entiende? Como más oficialistas, pero otros se llaman rebeldes, y vivieron con eso ya en tierras y tomas y demás, y fue la línea Sincelejo. Entonces hubo dos líneas marcadas muy fuertes, o sea, una división interna. Ese Incora, perdón, eso no fue gratuito, hubo muchas cosas. Por ejemplo, el gobierno ya propició mercado, vino el IDEMA, era Instituto de Mercado Agropecuario, facilitaba, yo no recuerdo, casi que subsidiaba precios subsidiados de alimentos, entregaba, aquí se montó un IDEMA, porque en Granada Beiba nació a la par con el Nacional también. Iba a la par, Granada ha ido a la par, no ha ido atrás, ni más faltaba. Y entonces, como en la animación comunal que hay historia y todo Dubian, Granada ha marcado la pauta, ha sido un pueblo realmente de avanzada en todo sentido, en educación y demás, para que nos sintamos orgullosos de esto en el mejor sentido. Entonces, vino el IDEMA, desafortunado. Y hoy habla con don Ramón, el papá de Beiba, que fue uno de los creadores de la NUC aquí. Ahí Dubian vio una foto, Dubian, que está en la que preparamos el programa, de don Ramón, de don Jorge García, don Jesús María Purín, don Jesús María, el papá en fin, de pronto, ahí está la tuya tal vez más clara, Dubia, la que de pronto te entregué a vos, la original, mirad, si está aquí de pronto es esta, a ver, para que veamos de pronto enfocar, aquí está por ejemplo, esta creo que está un poquitico más nítida, estos son unos históricos, para que la cámara de pronto lo mire, unos históricos, Fiverr, de este movimiento, que a quienes les debemos eterna memoria, campesinos ya están de 90 años ahora, además allá han muerto varios, don Jorge García, ¿es cierto que sí? Don Jorge, ¿quién más ha muerto ahí? Don Jorge, don Horacio Aristide, que está ahí en esto, está don Jesús María, Gildardo, pero Gildardo no está en ese momento, está aquí los de adelante, ¿no? Que está don Jesús María, está aquí don Horacio Aristizábal, don Jorge García, pero de los de adelante no hay. Entonces, vino esos nadie iba a la par Granada, pero afortunadamente el corazón humano es muy jodido. Entonces, las mismas divisiones, la misma ambición, parece que la misma corrupción que se daba, hay que decirlo, fueron saqueando eso, fueron aprovechando eso, ya la cuestión de las compras y tal, y entonces no se cumplió el objetivo que había. Este mismo líder, que es un tipo aguerrido, que lo conocí en Pereira el año pasado, por ahí, en agosto, nos contaba, tenemos que darnos golpes de pecho, nosotros mismos. Y es tan importante la NUC, tiene tan buenas ideas, que a pesar de todo, ahí está. Ahora vendrá de pronto la historia de Granada, como por ejemplo aquí lo del usuarios campesinos con pero en Granada. Grosso modo, Dubia, no sé si, es como la NUC, la historia así general, que ya ha venido con luces y sombras, obviamente, con las dificultades de los liderazgos, que de pronto unos ya se eternizan y de pronto no dan el perfil que debieran dar, no se responde por incapacidad o por el diablo que se mete, y el diablo es puerco, ¿no? Bueno, don Leonardo, muchas gracias por la ilustración que nos da. Entonces estamos hablando del Movimiento Nacional de Usuarios Campesinos, creado entonces el 21 de febrero de 1971, y que una de las banderas que ha tenido el movimiento de usuarios campesinos ha sido la lucha por la tierra, por el reconocimiento y la inclusión. Y precisamente hoy, conmemorando estos 48 años, en esa directriz nacional resalta lo siguiente: hoy la situación de los campesinos colombianos es similar a la de 1971, situación que nos motiva a promover una serie de acciones como parte de la celebración de los 50 años de existencia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Iniciamos esta conmemoración con una movilización de nuestros asociados en todo el país, que se llevó a cabo el 21 de febrero, para recordar el hecho histórico del 21 de febrero de 1971 y hacer visible la organización en todas las instancias del Estado, la sociedad y la comunidad internacional. Y a renglón seguido también dice, volvemos a reclamar la reforma agraria integral y democrática, el cumplimiento del plan de reparación colectiva
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que también fue declarada como víctima del conflicto, los acuerdos y compromisos del gobierno con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el reconocimiento de los derechos de los campesinos, la inclusión de los programas y políticas públicas para que los campesinos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la aprobación de los proyectos de ley para el funcionamiento de las asociaciones campesinas, la formalización de la propiedad de las tierras y las garantías de seguridad para los dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Son reclamos entonces que plantea la Dirigencia Nacional de Usuarios Campesinos que se siguen viviendo en esa actualidad y que por eso obviamente está promoviendo este movimiento una movilización para que la ciudadanía, el campesinado, visualice que existe esta organización y que están luchando por los derechos del campesinado, especialmente por el tema de la lucha de la tierra, y donde hay unas propuestas claras y concisas hacia el gobierno nacional. Pero bueno, don Abelardo, ahora nos hablaba, y ahora vamos a conversar también con Bebita, don Abelardo, del tema, y con Ticor aquí en Granada. Pero bueno, el movimiento en Granada surge a la par del movimiento nacional. ¿Cómo no? Sí. A la par del sindicato agrícola en el municipio. El sindicato agrícola fue como digamos el preámbulo, ¿cómo llamamos? El precursor de esto, porque yo le dije que en 1948, o sea que eran cuántos años. No, es decir, hay mucho tiempo, pero es un proceso lento. Usted que la historia va, una hora mira y ya son 20 años que se vuelven, a través se vuelven muy cortos, ¿no es cierto? Entonces, pero van rebrotando, las cosas van apareciendo, no son gratuitas, van apareciendo y van generando otros movimientos, otras cosas. Claro que sí. Ticor, para que conversemos un poco y también vincularlo a nuestro programa. Bueno, Ticor, a usted que ahora hace parte de Usuarios Campesinos, ¿cuándo escuchó usted hablar de usuarios campesinos? ¿En su vereda? ¿Alguien de su comunidad? ¿Qué empezó usted a escuchar de usuarios campesinos? Sí, Duyan, a ver, de usuarios campesinos, de primera instancia empecé a escuchar por mi querido amigo Humberto Ramírez, el cual recuerdo con mucho cariño, pues que sabemos pues que falleció trágicamente, pero yo tenía una relación muy cercana con Humbertico Ramírez y el hombre me invitó pues que si hacíamos, para que si quería ser parte de usuarios campesinos, y así fue que le acepté la invitación a él. Y hace unos 25 años vengo participando pues de la Asociación de Usuarios Campesinos. ¿Quiénes eran los que estaban en ese entonces cuando usted llegó, Ticor, los usuarios campesinos, que recuerde de algunos nombres? Pues que recuerde, estaba don Jorge García, ya fallecido, don Horacio Aristizábal, entre otros, pues en el momento pues, claro, sí, muchos compañeros que habían ahí, unos adultos muy echados para adelante, unos líderes muy animados. Ticor, para cuando usted ingresó hace 20 años, ¿ya estaba el almacén? Sí, estaba el almacén, sí, inclusive ese almacén ha sido el pilar pues, de usuarios campesinos, porque fuera de ser un regulador de precios, es un espacio del cual presta un servicio muy grande a la comunidad por diferentes causas, pues. Bueno, Bebita, su papá, don Ramón, hizo parte de la Fundación de Usuarios Campesinos del Movimiento de la Socomunal, un gran líder para Granada. Seguramente en su casa usted escuchaba mucha información de todos estos movimientos comunitarios. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo fue acercándose, Bebita, a este movimiento de usuarios campesinos? Sí, Dubian. Lo primero, pues claro, por mi papá, porque él se ha sido una persona muy de comunidad. Es una persona que trabaja con un sentido de pertenencia y eso de verdad que se lo heredé mucho. También una de las cosas que quiero resaltar es cuando don Abelardo estaba hablando de la creación de ANUS Nacional. Hay un señor que en estos momentos es el presidente de la ANUS departamental. Se llama Arturo Izaza. Mirando por internet, miraba la creación cuando hicieron la primera reunión de usuarios campesinos para elegir ya la mesa directiva, y miré por Antioquia, participaba Arturo Izaza. Pues me dio como una alegría tan grande porque es un señor que ya tiene bastante edad, se mantiene como muy enfermo, pero ese viejito es permanece siempre, y la verdad que también es un señor que es con un sentido de pertenencia, que es lo que uno admira y añora de lo que eran los de antes y lo que es ahora, porque mire usted que tantas cosas que se crean, pero el sentido individual permanece mucho y eso no es fructífero como era antes.
Claro que sí, hay que primar el bien común, pues, o en este caso las organizaciones que agremian a campesinos, como el caso de usuarios campesinos. Bebita, ¿cuánto lleva usted ya vinculada a usuarios campesinos? Pues creo que 18, 20 años más o menos. Para usted, ¿qué es usuarios? ¿Cómo se siente ser parte de esta organización? Me siento contenta. También uno como que en la sangre lleva lo que fue mi papá, es como el reflejo, no sé, la tradición y el sentido de pertenencia, que de verdad que uno trabaja, pero no pensando en nada individual, sino que, vea, es que mire que eso es sin ánimo de lucro. Nosotros luchamos, no sé, respaldamos lo de allá, no pensando que nosotros tenemos un beneficio, no lo tenemos, pero uno se siente contento. Así es, voy a compartirles un poco, amigos oyentes, televidentes, de la denominación y un poco los objetivos de la Asociación de Usuarios Campesinos. La Asociación de Usuarios Campesinos de Granada es una organización gremial de carácter privado no nacional, sin ánimo de lucro, como lo decía ahora Bebita, de primer grado, constituida según las disposiciones de la Constitución Política Nacional y en los decretos 755 del 2 de mayo de 1967. Algunos de los objetivos que presta la Asociación de Usuarios Campesinos: prestar y promover servicios a sus asociados y en general al sector campesino, tendientes al mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, recreativas, educativas y de seguridad nacional, propender por el mejoramiento en su desarrollo económico y su intervención consistente y responsable en los asuntos de interés público, razón de ser como organización. También la agilización de los servicios estatales, propender por la organización de los campesinos para que participen activa y deseadamente de la vida nacional, departamental y municipal mediante el ejercicio de sus facultades de opinión y decisión. Don Alardo, son unos objetivos muy interesantes que tiene la Asociación de Usuarios Campesinos. Sí, son los estatutos, prácticamente un parto de los estatutos, y están, por ejemplo, digamos, las uniones. Hicimos ese documentico, pequeño documento, sacamos de ahí para presentarlo hace como 2 años, Beiba, cuando estábamos en esto de que estamos poniendo parte de esto de mercado, de redes. A ver, Dubian, exactamente. Yo quiero pues puntualizar lo que Beiba dice. Don Arturo está muy vigente, un viejo, muchos años, pero una vitalidad admirable, sin unas enfermedades. Es el presidente actual. Gracias a él y Gildardo Giraldo, que en paz descanse, entre otros, los directores estuvo también en Medellín, en octubre, noviembre del 2015, se reactivó la sociedad que estaba en Antioquia. Ha sido pionera en muchas cosas y abanderada. Estamos quedados en relación con esto, la estamos reactivando. Y está don Arturo, ya de buena edad, pero ahí va, con mucho Juan David Díaz, jóvenes y demás. Entonces, que sea el momento para a don Arturo darle un homenaje. Él, exactamente, fue cofundador nacional, inclusive fue él es una inteligencia admirable. Él es un campesino, pero es tipo la expresión de ese hombre y lo que escribe, un discurso de tipo, y es de unos bríos admirables todavía. Él fue autor del himno de la NUC, a nivel, inclusive eso lo he reconocido, el himno de la NUC, y entonces es un hombre que vale mucho. Yo también quiero, hoy estamos a 22 de febrero, viernes 22 de febrero, como para ubicarnos. Ayer era el 21, que era el día, digamos, central. Entonces estamos cumpliendo prácticamente con ese mandato del presidente nacional, de nuestro presidente nacional, quien quería darle esa revitalización. Entonces se habla de marchas y demás, realmente no somos muchos, entonces vimos que lo mejor era aprovechar estos medios, como de pronto Río Negro también, que va a hacer algo parecido. San Luis también le sugerimos para que hiciera un programa Guatapé, ¿no es cierto? Un programa radial, para darle como ese realce a ese día que ellos quieren, pues, tomar ese 21 de febrero de 1970, que lo entienda bien. Entonces, creado en julio de 1970, y ya el año siguiente ya están pues haciendo, ya venían, realmente fue creado para ir, digamos, canalizando las inquietudes, pero llegó esa manifestación fuerte, como decíamos, ya que de pronto de las acciones ya de reivindicativas, de la redistribución de tierras, ya fue manos a la obra y hubo una acción pues que es histórica, ¿no? Digamos, la contraria, que entonces estamos conmemorando esa fecha, que es el homenaje para ellos, y prácticamente pues unirnos a esa movilización nacional que hay, porque esto va
esto ya, Granada con estos medios de comunicación ya es internacional, es mundial, esto va a todas partes enseguida, y ahora si vamos por YouTube mandamos esto va a todo el mundo. Claro que sí. La estrofa del coro del himno oficial de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos es: campesino, adelante, avancemos, entereza, valor y virtud. Son principios grabados por siempre en el alma de este gran ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, el coro. Ahora, Dubia, tuvo tanta fuerza, voy a mostrar acá la sede nacional de la ANUC, para ver cómo hacemos esto. Mire, o sea, el gobierno le la puso todo el apoyo. Esto parece que hubo un seminario, un convento. Esto queda en el barrio Villa Javier, carrera Quinta, no recuerdo, es para allá, calle Quinta, en el sur de Bogotá, muy cerca inclusive del centro de Bogotá queda. El gobierno le dio todo el respaldo. Una sede, ese local es grandísimo. Sería un seminario, un convento. Allí tiene unos garajes, porque ha tenido que subarrendarlo para poder administrarlo, ¿cierto? Creo que hasta algún predio tenga ahí interiormente viva que lo pudo recorrer más. Yo estuve allá en esa sede en Bogotá el pasado, en diciembre, 14 y 15 de diciembre, y es grandísimo. Y le han hecho una remodelación para que allá va la gente, ya tiene alojamiento, la gente que llega, pero que tienen instalado por ahí para unas 300 personas. Pues dormitorios allá como llaman en estos, que son... estos equipos que hay para múltiples de alojamiento, ¿no? Equipado, y allá estuvieron los que teníamos, ¿dónde irlos? Pues nos íbamos, pero mucha gente quedó allá porque llega gente de todo el país. Esto es nacional, claro. De Putumayo, de la costa de Magdalena, donde sea, y entonces gente que llega ahí, no tienen dónde base, ahí está. Entonces, el gobierno quiso realmente darle todo el apoyo, inclusive esa casa, yo leía en la placa ya, en el 74, creo que fue el presidente López Miquelsen, la condicionó, y creo que ahí en esa fecha se le entregaron a la ANUC, y ahí va, y se ha sostenido, a pesar que de momento ha tenido, creo, Beiba, usted supo alguna vez que estuvo a punto de perderse, se posicionaron de ella ya malos pues, manejos, discrepancias, confrontaciones internas. Como decía ahorita, la ANUC, a pesar de tantas dificultades, ahí está, de por ejemplo eso de los mercadeos, que era como una cosa también pensada, que entró en criterio. Por ejemplo, Héctor habló ahorita, habló del mercadeo aquí. Es una historia linda cómo nació ese mercadeo. Eres producto de la honradez. ¿Cómo nació, don Abelardo? Ahora para que hablemos un poco de ese tema que parece muy importante, el almacén. Sí, el almacén fue fruto, base, y creo que esto no me equivoco, del IDEMA, ¿no? El IDEMA que era una cosa de mercadeo, ¿no? Allá, por ejemplo, claro, obviamente el gobierno tenía a lo mejor arroz, tenía el tolí, de todas las arroceras, entonces daba precios favorables, o lo compraba, o qué sé yo, entonces lo enviaba para que diera aquí precios muy favorables. Entonces yo pues sí soy más viejo que todos ustedes aquí, ya tengo los años del mundo, pero entonces, ahí comenzó. Y obviamente ya, a veces ya que las administraciones, que nos contaba ahora don Ramón, por ejemplo, de casos puntuales que de pronto la gente compraba de mala calidad, qué sé yo, o sobrefacturado. Todas esas cosas que se da, la corrupción que se ha dado toda la vida, qué pesar. Eso es. Entonces, entró un pleito después, en una disputa judicial brava. Viva, la puede recordar un poquitico, ¿no la recuerdan ustedes? Antes de que estuviera el almacén, el actual, pero voy a contarles qué hubo. Entonces, ya viene un pleito por la administración del almacén internamente, divisiones internas, y entonces entró un pleito y se iba a liquidarse. Entonces pusieron a un albacea, a un administrador que fue Enrique Duque de los Medios, para que administrara el almacén. El hombre de un carisma muy especial, fue asesinado en los medios, qué pesar, y un homenaje a esos dos líderes valiosos que decía ahora aquí Héctor, que realmente pues éticos que nos han enseñado, pero muchos la violencia ha sido pues causante que muy tempranamente se hubieran partido a la casa celestial, digamos. Entonces él administró eso. Ya vino el pleito, parece que ganó la contraparte, y entonces y él como que lo que quedaba iba guardando unos centavitos, poquitos, bueno. Ahí, no recuerdo, nos contaba don Ramón Giraldo, que homenaje a él, que es de los fundadores, ya viva, hizo homenaje a su papá, que ahí aparece en la foto, que yo creo que ahora la mostraron. Entonces, de ahí se dio que se hizo una alianza, los líderes siempre inquietos, con don Horacio Aristizábal, Camioneto que llamaban, o Pastrana, como le digan, pues, perdón los apodos, es para ubicar. Entonces él tenía un carro, un camión, y traía como que hubo una escasez de sal enorme aquí en Granada. Entonces él traía esa sal,
Y la parroquia ha sido un aliado muy importante. Por ejemplo, el IDM en un momento funcionaba donde está la federación ahora, que era local de la parroquia. No sé si cobraría pequeño arrendamiento o lo facilitaría. En los bajos de donde soy la casa del padre Clemente Giraldo, gran entre nuestra, era una cosa horrible, era el hotel de Sarita, ahí depositaban eso, ahí había depósito, eso era una cosa, pues, nosotros lo llamamos el aquelarre, porque era telarañas y sal y de todo ahí. Lo cierto es que ya apareció luego en Ángel Emilio, y entonces para que administrar esa sala, entregar algo así, y la plática fueron montando un almacencito inclusive le metieron ya de pronto también de construcción y demás, y fue creciendo, ahí con don Ángel Emilio Zuluaga, que en paz descanse, un tío Socorrito. Y entonces a ellos el Omena también, otro líder honesto, bueno. O sea, ¿cuántos años puede llevar más o menos el almacén, don Abelardo? El almacén yo creo que, o sea, arrancó creo que a la par el IDEMA, pues cuando eso, ¿sí me entiende? Y entonces no se ha extinguido porque ahí ya habría algún intervalo de una recepción. Don Ángel Emilio es de los cofundadores de Cogranada. Cofundador de Cogranada, como Jesús María Gómez también, que también participó como administrador del almacén en un momento dado, mucha honestidad, gran persona. Entonces, el almacén de pronto de esa honestidad ya se fue creciendo, vino ya otros administradores, ya le metieron lo de los insumos, porque la sal para el ganado y ya enseguida otras cositas, eso es un proceso bonito, y entonces ya fue ahí. El local inclusive fue ahora donde está ahora Arcesio García, fue don Ángel Emilio, en esa casa vieja de Perucho, que no hay que echar ahora, luego pasó ya a la plaza más amplio y en la plaza donde está ahora. Entonces fue creciendo por la buena administración y siendo un regulador de precios y demás, en esa forma, no se ve ibas y claro, ahí. Hablemos un poco, Evita Ticor, de ese almacén, que pronto es lo que más de pronto referenciamos, el almacén de usuarios campesinos, donde allí, y como lo mencionaba ahora también Ticor, que es un regulador de precios, y donde también don Abelardo hacía la alusión, que también ha sido importante porque ha evitado que usureramente se le cobre más al campesino. Entonces es un espacio muy importante. Ticor, ¿usted qué opina de ese almacén que en últimas beneficia a todo el campesinado? Porque el precio, se busca dar buen precio para todo el campesinado. Sí, Duyan, o sea, a mí me parece que el almacén ha sido algo fundamental dentro de la asociación, porque fue un espacio, como lo iniciaba a decir anteriormente, de que fuera que una estrategia de regulación de precios, por ejemplo en la época difícil, en la época de la violencia, cuando había la dificultad para desplazarnos a otras partes, muchos campesinos aquí tenían sus productos para poder suministrar los productos que necesitaban para la labor agrícola, porque sabíamos pues que era muy difícil pensar en salir del municipio, y a pesar de la crisis de la violencia, este almacén siempre se sostuvo, y gracias pues a los buenos administradores, porque de verdad pues de que ha habido unos excelentes administradores, y sí, de verdad pues que eso es lo que realmente resalta a usuarios campesinos, de que es un almacén que ofrece muy buena atención y mi diversidad de precios, porque en el momento pues el administrador que tenemos, que es Eugenio Hoyos, que resalto pues la excelente labor que viene desarrollando el hombre, me he enterado pues por ejecución de algunos proyectos que ha suministrado los productos, que sabemos de que aun cuando los campesinos necesiten ciertos productos y no los haya en el momento, se traen del espacio que haya que traerlos, pero hay una disponibilidad de suministrar los productos que necesiten el campesino, sea quien sea el producto. Bebita, también escuché, y quiero que pronto nos lo pueda reforzar, y se lo vamos a contar a los oyentes, a los televidentes, pues también a través del almacén también se dan posibilidades de crédito a los campesinos, para que quizás de pronto en el momento no tengan el recurso, pues puedan acceder a esos productos que necesitan para continuar con sus cosechas. ¿Cómo funciona este proceso de Evita? Si nos puede pronto contar un poco acerca de qué es otra de los beneficios que tiene el campesino y a través de usuarios campesinos. En este momento ese crédito no está funcionando, porque en un tiempo lo tuvimos tal vez cuando pasó la violencia, ya después la situación llega de que de pronto hay mucha cartera que se perdió en ese tiempo, porque la gente, unos porque se fueron, otros porque el campo es muy duro. Eso sí es lo que tenemos que saber, que es que uno en el campo vive bueno, pero para conseguirse la comidita es muy duro. Entonces ese crédito ahorita no se está haciendo por esa situación de que de todas maneras se quedó mucho, entonces ya sí pues
nos quebramos. Claro, claro, desafortunadamente pues, se perdió muchos... Sí, se perdió mucha plata porque no, la cartera se quedó sin pagar, entonces ya eso en este momento no se está haciendo. De contadito todo. No, sí hay mucha cartera, pero ya como el crédito, pues o sea, que tengan deuda, sí, pero cuando la otra vez hacíamos era como en préstamo. Claro. Bueno, que eso era, hicimos así, hacía un préstamo, lo iban pagando por cuoticas. Ya en este momento no, sí hay créditos y eso es muy difícil uno decir que selecciona los clientes, las personas, porque la situación es tan duro y para uno que sea del administrador y como el pobre Eugenio, los que han habido, también es muy duro. Pero sí quiero aportar también lo de antes del almacén, cómo está ese almacencito, para que miremos pues que son historias que son dignas de contar. Cuando don Abelardo decía de don Emilio, ¿era que se llamaba? Enrique Duque primero. Enrique Duque, que cuando ese fue el problema con ese almacén que era como el IDEMA, que hubieron unas personas por envidia, que hubo un pleito y el almacencito se perdió. Y ese señor don Enrique tenía una cajita menor. Él no contaba que tenía esa platica, pero mire la honestidad. Cuando ya el pleito se lo ganaron los otros y el almacén se perdió, ese señor tenía esa platica ahorradita, pero nadie sabía sino él. Con esa platica se empezó otra vez a tener el almacén que tenemos hoy. Cuando hablaban de don Horacio, era otro viejito que se moría por la asociación. Primero era el sindicato, ya después se terminó el sindicato y pasó a la asociación de usuarios. Él consiguió, cuando dijo don Abelardo de la sal que no se conseguía por aquí, consiguió en Medellín donde comprarla. No teníamos la plata para el principal, no se tenía. Don Horacio se la fiaban allá, la traía, se vendía y iba pagando. Y así sucesivamente se fue haciendo con buenos administradores hasta que tenemos lo que tenemos hoy. Y que hemos pasado de verdad, porque estuvo don Enrique, después siguió don Ángel Emilio, ¿sí fue? Después estuvo Orlando Gómez. Después de Orlando estuvo Arcesio García y ahora tenemos a Eugenio, que de verdad que es un muchacho joven, pero no, pues es una belleza de muchacho, porque de verdad que el genio vende. Sí. O sea, uno ser así, si de pronto no se le puede fiar al que dice de tan buenas maneras, que es de valorar mucho también. Y si es de resaltar de verdad la gente el sentido, porque es que mire que San Enrique, si él hubiera querido robarse la platica, se la había llevado y listo, pero mire pues que la tenía, con eso tenemos el almacén de hoy. Claro. Muy bien. Don Abe, ¿quiere? Vea, una cosita, yo quiero terminar de bien agregar. Esto es es colectivo, o sea, por ejemplo, el usuario cuando da, por ejemplo... Háblanos de esa estructura, o sea, esto es colectivo, pero entonces la estructura en Granada, ¿cómo es? ¿Una asamblea, una junta? Exacto, Dubian. Eso obviamente tiene una persona jurídica desde el gobierno nacional, desde el 70 que dijimos, pero tiene ya la estructura, digamos, como toda organización. Esto es una asociación, ¿no? Aquí hay asociaciones, hay corporaciones, hay fundaciones. Entonces tiene la Asamblea General. ¿Quién hace parte de la Asamblea General? Los que quieran, los que se inscriban, que quieran participar, somos como 30, ¿no? Es mucha gente. Desafortunadamente aquí hay alguna crítica para Granada, y de pronto aquí Héctor va a tener que chupar un poquitico, el amigo Héctor. Es la gente, agricultores, usuarios, la misma cosa, y a veces a la hora de trabajar en equipo, como que cada uno se pone la camiseta por uno y por otro, entonces no hay esa integración. Agricultores podía tener una visión grande y en fin, y creo que falta una mayor articulación entre ellas dos. Entonces está la Asamblea General, ella nombra una junta directiva, que es como la administradora, y ya el almacén, que es como lo que hay. Esa hermano, ahora, pero si algún campesino después del programa dice, hombre, no sabía que existía una asamblea, que podemos, por decir algo, si hay alguien que nos está escuchando hoy en cualquier vereda de Granada y dice, hombre, yo quiero hacer parte de usuarios campesinos, por ejemplo, el caso, yo soy una vereda del Vergel, todos somos aquí del Vergel. Sí, sí. Quiero ser parte de usuarios campesinos. ¿Qué tengo que ir a hacer? ¿Dónde voy? Pregunto, ¿qué hago? No, yo creo que es libre ingreso, ¿no es cierto, claro, por eso, pero entonces, ¿qué viene? Hay el... reunión. Hacemos la reunión los cuartos sábados de cada mes a las 7 de la noche, donde es asamblea. Entonces la gente que comienza a asistir ahí a la asamblea. Claro. Voy. Hombre, me gustó esto. Para la sociedad. No, Beiberto, que no. No hay que pagar. Se da una cuotica para mí muy pequeña, 500 pesos para afiliación ahí. Y el tesorero es el capitalista es Héctor aquí, Héctor Ramírez, 500. Entonces, claro que ya entonces llega. Hombre, me gustó esto, me quedo. Sigue, no me gustó, no es lo mío. No llego ya. Entonces comienza a ver. Beiba, ¿cierto? No me equivoco ahí, es más o menos. Ahora, frente al almacén, yo quiero este apunte.
que Héctor la puntualice, me gusta mucho que como campesino que es del Ibeiba, que son yo, pues de pronto soy del plato, pues, y de la cuchara, y en fin, y de como decía algún amigo mío, de mucho amor y mucha carreta, pero a la hora de dar un golpe a la tierra, pues hombre, malito, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace? Digamos, lo que el almacén nos va produciendo para la comunidad, por ejemplo, para apoyar muchos programas, ¿cierto? A instituciones, donaciones, alguna cosa, a entidades, por ejemplo, llega la cartica, se estudia, por ejemplo, la revista Granada, que era la cuña, nos van a aportar la publicidad, lluvia con todo cariño, ¿no? Bueno, entonces, eso es, o sea, eso es de la comunidad. Se hacen algunos incentivos entre los miembros, pero eso no es que de pronto no, eso queda para la comunidad. Lo que va, pues, también va produciendo, él mismo va creciendo, y en fin. Y yo también quiero, lo que dice Beiba, yo por ejemplo recuerdo cuando hubo el programa Retorno, que ustedes lo que nosotros vivían, del 2004 al 2011, ahí por ejemplo, a través de él nos suministraba esos materiales, a ellos le pagábamos, por ejemplo, otro programa del gobierno también como que a través de ahí, o sea, hay la credibilidad. Pero sí es el llamado, de verdad, en un momento hicimos un alto porque vimos la cartera tan alta, hicimos una carta, una lista inmensa de deudores que nos cansamos de hacerla, mejor dicho. Mandamos cartas, cobramos y demás. Entonces, bien lo que dice Beiba, el campo es difícil, es cierto. Pues para poder, porque un invierno bien bravo, se tira una cosecha, unos precios, qué sé yo, el campo es una contingencia grande. Y uno saca, ¿de dónde saca sangre cuando no hay entonces? Pero también la gente se va y también un poquitico de la mala fe. Entonces el llamado, hombre, queramos, porque a veces nosotros mismos acabamos con las cosas, no Dubian. Desafortunadamente. Acabamos con la... Hombre, que la pública, yo que le iba a pagar la parabólica, me la robo más bien que va, es de la comunidad. Y a veces, muchas veces, don Alerdi, que para interrumpirlo, y pasa con muchas organizaciones de Granada, a veces sin conocer criticamos. Es que allá además que se la parrandean la plata. Eso es para Belardo, ¿qué tal cosa, ¿cierto? claro. Entonces, y lo decimos de una manera irresponsable cuando sabemos la gran labor que desarrolla usuarios campesinos y muchas organizaciones de Granada, diríamos que todas, porque es que a veces en Granada destruimos muy fácil líderes, organizaciones, y es muy fácil atacar y acabar a un presidente de una acción comunal, a un líder de organización, llámese usuarios, llámese asocomunal, llámese consejo, llámese lo que sea. Entonces es un llamado también a que seamos un poco conscientes, pongámonos en los zapatos del otro. Amigo Dubian, eso es Granada, pero es el ser humano. Antes Granada, frente a otros pueblos, tiene cosas y se sostienen. Vea por ejemplo, la honestidad de unas personas. Total. Uno conoce otros pueblos, qué pesar. Y Colombia, porque la corrupción ha existido desde la historia, qué pesar, pero hay que ir avanzando en eso. Y entonces es el llamado de verdad, si hay honestidad, si hay amor por las cosas. Entonces, eso es de la comunidad, como hemos dicho, ¿cierto, Beiba? Dije mal, ¿cierto? Y entonces ya se estudia en ciertos casos. Porque también de pronto se vuelve como tampoco que es una entidad de beneficencia, no. Entonces, si crece el almacén, presta mejores servicios, puede dar mejores precios, claro. Ya el que compra de contado le da más barato, y entonces, y de pronto puede inclusive generarse otros. Ahora, de usuarios también viene la parte reivindicativa, Dubian, que de pronto ha perdido, nos acaba que mucho en el comercio, Héctor y Beiba, es el vocero del campesino para reclamar, hombre, que las injusticias, por ejemplo, aquí a veces hemos ido un poquito quedaditos en eso, ¿no? La parte gremial, hombre, que de pronto el gobierno está incumpliendo, aún el municipal, con dolor en el alma, que no cumple, que las vías malas, que el transporte malo, y en fin, hemos tenido que enviar carticas a no iba, ¿cierto? Hombre, a ver, ¿qué pasa? Hombre, sí, es cierto, es un vocero de la comunidad. Y por lo velar por los derechos del campesinado. Y esa parte gremial también la cumple, ¿no es cierto? De pronto no con como muchos quizás de pronto la vehemencia, la agresividad, muy acomodados, pero se hace, llega la inquietud y hay que hacer ante eso, que en salud, alguna cosa, y Beiba en eso pues es una que me parece que toca reconocer a ella, le duele el campesino y ella y Héctor y ella pues se hace, mejor dicho, pelar por eso, ¿no? Bueno, vamos llegando a la parte final, los quiero invitar para que le hagamos un mensaje final a oyentes, televidentes, comunidad en general, frente a lo que ustedes deseen hacer. En relación, por supuesto, a usuarios campesinos, porque definitivamente, primero que todo, debemos conocer esa riqueza institucional que tiene Granada. Dentro de esa riqueza institucional que tiene Granada, existe una organización que se llama Usuarios Campesinos, que la conforman muchas personas valiosas, que usted está invitado, si le llama la atención también, a ser parte de esta organización todos los cuartos sábados de cada mes, donde se hace la asamblea. Hoy conocimos, seguramente tendremos que desarrollar más programas porque es muy difícil abordar la historia de todo lo que se hace y demás desde Usuarios Campesinos en un solo programa,
pero que este sea un espacio que permita que ese nombre suene, que esté por ahí en la comunidad, que lo escuchen el susurro de que existe esta organización que viene trabajando, que lo viene haciendo muy bien. Y queremos entonces, para cerrar, don Abelardo, Tico, exacto. Babyta, claro. Yo hablo demasiado, qué pena, hombre, y me tapa la boca, mejor dicho. Entonces, yo sí quiero aquí, como esto va a ser nacional, ya hemos dicho, estamos aquí haciendo ese homenaje del 21 que fue ayer. Bien. Sí. En fin, a esa gesta grande y que quería el presidente. Eso tiene una estructura, ¿sí me entiende? Es como, no se es piramidal que diga, hay una junta nacional, ¿no? Una junta a nivel nacional. El presidente, el doctor Luis Alejandro Jiménez Castellanos, el boyacense, ha hecho un gran trabajo ahora. Para él nuestro saludo, porque aquí va obviamente desde Granada, Antioquia, Colombia, Sudamérica. Aquí estamos para que presente, ¿no es cierto? Hay una antes departamental que la forman ya los delegados por municipios, inclusive tiene estructura, por ejemplo, según lo que haya, por ejemplo, en fin. Viene una departamental a don Arturo Izaza, que ya lo mencionó Beiba, homenaje, él nos va a ver porque es un viejo de más de 80 años, pero que admirable, es una vitalidad y una inteligencia. Yo sé que él va y abre el correo electrónico, vive en Barbosa, él es de Barbosa, y va al pueblo y entonces los sábados y allá se vaya a un café internet que yo, entonces abre para él el homenaje a don Arturo, a Juan David, un valor joven, él es un profesional, nos acompañó mucho, a los compañeros de la NUC departamental, yo soy de la Junta Departamental de la NUC también ahora, soy el secretario. Uno ve en cuántas partes se mete ya después de viejo, pero bueno, entonces ahí a los compañeros de la NUC departamental, allá a Manuelito en San Luis el Tesorero, a los compañeros a John Jairo de Río Negro, a Guatapé, a Cocorná, en fin, el saludo cordial. Y obviamente aquí a la Junta a nivel municipal, que yo creo que vale la pena mencionar quiénes somos, ¿no es cierto? Claro, la Junta. Yo ahora dije aquí, hágame, usted no la dice, y ya puse ahí, es don Marco. La Junta Local. La gerencia actual local está conformada así: presidente Francisco Luis Zuluaga Ramírez, Pachito, vicepresidente Alonso Aguirre Giraldo, de Quebradona, sí. Secretaria Ana Beiba Giraldo Rizal, Beibita, que aquí nos acompaña, tesorero Héctor de Jesús Ramírez Giraldo. Héctor Alonso, ahora me regañó que es lo colocó Héctor aquí. Alonso Giraldo Ramírez. Y bueno, y entonces, fiscal. Fiscales, ya en parte, Gildardo, entonces ya Gildardo, es don Marco Aurelio Noreña, también lo hemos invitado para que viniera acá, él vive por ahí en las, creo que por venir al borde del río Caldera, claro, y entonces dijo, llego por ahí a las 3:30, 4, no pudo llegar. A Pachito, que está invitado, a don Alonso, lo invitado, pero no pudieron estar todos, están aquí éramos toda la Junta, pero no fue posible. Bueno, Tico, invitación final, mensaje a la comunidad. Para que sigamos, por supuesto, apoyando y sigamos conociendo más a la Asociación de Usuarios Campesinos de Granada. A ver, Duya, la invitación final es pues que se interesen más por conocer nuestra asociación. Es una asociación que de pronto viene un poco relevada, de pronto no nos damos a conocer. Yo inclusive he mencionado en algunas asambleas que de pronto nos hace falta como darnos más a conocer, pues darnos a reconocer más de la comunidad. Pero sí, es una asociación pues muy excelente, de verdad que los invito a que nos visiten en nuestro almacén de insumos y también a que el que le provoque hacer parte de la asociación, sabe que nos reunimos los cuartos sábados a las 7 de la noche, cualquier persona pues que quiera acompañarnos es bienvenido, siempre nos reunimos en el Salón de la Comunal. Bueno, muchas gracias por participar en el programa. Beibita, mensaje, invitación. Vea, una de las cosas que digo es que las movilizaciones campesinas siempre se han hecho. Cuando se creó la NUC, mire que hubo la movilización. En esta semana escuchaba con la cuestión del precio del café, que de otros del exterior nos están inundando de café. El precio del café está bajito, el gobierno se pronunció, pero miren, es algo pero que uno se siente atado totalmente porque tenemos que tener un apoyo gubernamental de verdad, porque muchas cosas se hacen, pero en realidad el eco no se tiene. Es la realidad que tenemos el pobre campesino, siempre, toda la santa vida. Y la invitación, agradecer a don Abelardo, que es campesino de sangre, si no coge el asadón, es campesino de sangre. Y es la representación muy viva que tenemos con la NUC, porque la reunión se hace cada mes. Esta vez la sede es Río Negro, antes era en Medellín, prestaban allá como que un saloncito en el 8º piso de la Alpujarra, van cambiando de administraciones y ya pues no.
También lo otro es que con la violencia se acabaron muchas asociaciones en los municipios. De aquí de Oriente casi es de donde vienen a la reunión que nos reunimos de Cocorná, San Luis, Guatapé, Granada. La Ceja también está muy decaída ahora. Sí están, pero muy poquito. Entonces es algo que al menos sabemos que se tiene, que ha tenido muchos bajones, pero que ahí nos sostenemos. La verdad que sí, hacia adelante. Bueno, don Abelardo, muchas gracias por su participación. Bueno, a ustedes, obviamente, ya que hablar más. Bueno, Ticor, muchas gracias. Bebita, muchas gracias. Gracias, Dubian, la invitación. Y muchas gracias a Dubian y el canal comunitario. Así, el canal, obviamente, la acogida. Emisora, enorme. Sí, claro. Sirve muchísimo a la comunidad. A ustedes muchas gracias, a quienes son parte de nuestro programa, Fiverr, a María, a todos los que están detrás del televisor, detrás de la radio, escuchando este programa. ¿Y usted qué opina? Hoy hablamos entonces de la Asociación de Usuarios Campesinos de Granada. Muchas gracias por estar en la sintonía.